cuéntenos un poco acerca de su vida académica, cómo se enteró de la convocatoria de estímulos que estaba haciendo. Bueno, yo pues me enteré de forma por redes, información de publicidad del instituto. Sé que pues también el ministerio anualmente hace sus convocatorias de estímulos, entonces me acerqué al instituto y inicié todo el proceso de presentación de un anteproyecto. Mi proyecto consiste en una colección editorial del siglo XX que se llamó La Selección Samper Ortega. Fue editada por Daniel Samper Ortega, que vivió pocos años, entre 1895 y 1943. Y fue una colección que se compuso de 100 volúmenes más uno de índices que relacionaba toda la información bibliográfica de los 100 volúmenes, y esos 100 volúmenes estaban divididos en 10 géneros literarios colombianos, que eran el cuento, la poesía, el ensayo, y entre otros géneros representativos de la literatura colombiana. ¿Y cómo fue el proceso de preparar el trabajo, la convocatoria? ¿Cuánto tiempo se demoró? Bueno, la convocatoria se abrió en un mes antes y trabajé un mes, casi un mes completo la investigación, el anteproyecto, lo propuse. Para ese anteproyecto lo que se necesita es hacer un presupuesto, tener claro los objetivos de esa investigación, tener clara la metodología y un cronograma de actividades. Esa investigación dura 7 meses. Esos 7 meses hay que saberlos utilizar porque realmente es muy poco tiempo para una investigación sobre historia de la edición en Colombia, y más cuando el campo de la historia de la edición en Colombia no es un campo consolidado, no tiene una metodología clara, pero ese es el reto es pensarse esa metodología, pensarse la forma en que hacemos historia del libro en Colombia. ¿Qué lo motivó a elegir este tipo de proyecto? ¿Cómo surgió la idea? Bueno, surge por pues mi interés personal. Yo soy editor de profesión, me dedico más en la parte editorial académica, y surge porque mis estudios durante el pregrado, soy comunicador de la Javeriana. Me interesó mucho la historia de la edición del libro en Colombia. Digamos que eso fue una pregunta y una inquietud siempre en todos mis estudios, en todos mis presentaciones, en mis parciales, fue preguntarme quiénes hacían los libros en Colombia y cómo los hacían desde una perspectiva histórica. Entonces, de ahí centré mi tesis también de pregrado sobre otro editor colombiano del siglo XIX que se llamó Jorge Roa, y a partir de Jorge Roa se crearon, digamos, es un punto de quiebre para pensar la profesión del editor, si se puede decir que es una profesión. Y me interesó muchísimo preguntarme por el editor colombiano. Creo que ese es el mayor enfoque y la mayor preocupación que falta hoy definir sobre el campo cultural histórico en Colombia, sobre ese personaje que de alguna manera ha estado haciendo esos trabajos, ha impulsado empresas culturales, pero que nunca ha sido incluido en ese eje, en ese andamiaje, en ese devenir histórico, cultural de las publicaciones en Colombia. ¿Y a qué se debe que el editor esté un poco como al margen o no al margen, porque está en todo el proceso, sino que no se lleve los créditos o no sé cómo lo concibe usted? Pues históricamente es una profesión que siempre ha estado como un fantasma, ¿no? Eh, pero precisamente porque constituye una pieza clave de esa historia cultural colombiana, debe ser entendido hoy a la luz de una investigación completa, y más cuando la historia de la edición en Colombia es una historia que es un macrocampo que hay que analizar desde diferentes perspectivas. O sea, el editor pareciera que está en el centro también de un gran campo cultural, pero también está interviniendo en diferentes subcampos o diferentes influencias
de todo tipo, intelectuales, legales, económicas, culturales, y sale un poco de esa estructura general de la que uno podría entender que un libro va y comienza desde un proceso cíclico, desde el autor hasta el lector, y digamos que eso también hay que refutarlo porque pues, ese ciclo no tiene rigurosamente o necesariamente un principio y un fin, sino que es más bien un campo retroalimentativo de diferentes fases que cumplen al mismo tiempo un papel, y creo que el editor está presente en todas esas diferentes fases, incluso en la última cuando ya se habla de los gustos, de los usos, de la lectura, y ahí creo que me parece que está el carácter interpretativo de esas fases históricas de la edición en Colombia, del libro en Colombia. Háblenos un poco de la convocatoria de estímulos, en qué consiste, cuánto le dan, cuánto tiempo. Sí, pues como ya le decía, son 7 meses los que dura esa investigación, en la que dura ese trabajo. La edición anterior del 2016, el instituto y el ministerio otorgaban 20 millones de pesos, en mi caso particular yo lo establecí según un presupuesto que tenía que asignar yo. Principalmente uno necesita ese rubro para viajes, para consulta de archivo. Creo que la mejor experiencia que me quedó fue aprender a catalogar un archivo que no está organizado, y que es un archivo de editor muy importante como el de Daniel Samper Ortega, porque una vez más digo, el editor siempre estuvo presente en múltiples escenarios, afectando o influyendo mejor en la etapa editorial colombiana, pero también influyendo en diferentes campos de la cultura. Y sí, la beca pues, cuenta también con un asesor. El asesor obviamente trabaja en el ámbito editorial. Mi asesor fue Margarita Valencia. Ella se encargó de asesorarme en todo el proceso, en darme los insumos, al menos generales, para entender cómo desarrollar una historia de la edición en Colombia, cómo pensarse el libro como un proceso histórico que no puede estar separado de la historia intelectual y cultural de Colombia. Y nada, el último mes se presenta la investigación, y ahora esperamos en marzo hacer un evento de socialización que involucra invitados internacionales y nacionales, para mostrar los avances transdisciplinares, transnacionales que estamos logrando con el asunto de la historia de la edición a nivel local y latinoamericano. Eso le iba a decir, de algún modo la beca le obliga a tener algún producto terminado, como investigación, un libro, un simposio. Uno lo puede plantear a partir del presupuesto, y el instituto también ofrece la publicación de esa investigación. La idea es que uno siempre lo piense como un libro, porque realmente son pocos los productos o el material bibliográfico que habla sobre la historia de la edición en Colombia. Entonces sí hay que pensarlo como un libro también, porque cuando se publique pues no tiene que ser exactamente una investigación, aunque su naturaleza sea esa, pero sí es importante que ahora la investigación está en el comité editorial y esperamos que se publique, pero también uno lo puede plantear en su proyecto, y es que sea publicado también en otros sellos o en otras editoriales. ¿Y usted qué propuso? ¿La entrega de la publicación y la organización de un simposio? Sí, yo pues propuse, pues obviamente todas las ediciones de la beca, se ha propuesto que esas investigaciones se publiquen. Creo que tengo entendido que hasta ahora va a salir la primera investigación publicada, y lo que más abogué dentro de mi propuesta es que se haga un evento de socialización que también involucre el asunto
asunto transnacional, el asunto de pensarse la historia de la edición también como un asunto transnacional que para la época, para el siglo XX, es notoria esa característica de cómo evoluciona la edición local con respecto a otras dinámicas o fuerzas o tendencias de la edición en otros países de América Latina. Listo, y ya para terminar, cuéntenos un poco cuál es la importancia que usted le ve a este espacio de estímulos, a este proceso que saca el Ministerio de Cultura con las otras instituciones. Sí, yo considero que la importancia radica en darle la posibilidad a otros investigadores. Digamos que no hay un campo consolidado de investigadores en historia de la edición actualmente, aunque sí hay gente que trabaja mucho el tema. Hasta ahora se está consolidando una red de investigadores en historia del libro en Colombia, y considero que si se desarrolla con los años esta beca, es posible que surjan otras investigaciones, que sean investigaciones paralelas y que una vez más alimenten ese gran campo, esa gran matriz, esa gran red de relaciones históricas de la historia de la edición en Colombia, que toquen varios campos y que de alguna manera esas investigaciones se relacionen entre sí. Entonces eso ayuda a consolidar los estudios locales, porque no es un campo que, insisto, no existe, pero que ese es el reto. El reto es el día de mañana tener un cuerpo vigoroso de investigadores en historia del libro, y contar por supuesto también con una red, y contar por supuesto con un instituto colombiano de la memoria de la edición en Colombia, que creo que ese camino le estamos apostando a muchas personas, y qué buena iniciativa es que el instituto piense en ese nicho, en ese grupo de investigaciones para un futuro consolidar un campo histórico que nos hace falta hoy y que no conocemos muy bien. Listo, y algo para redes muy corto, una invitación al simposio que va a haber el 31 de marzo, para ponerlo en redes. Sí, pues los invito el 31 de marzo, es un viernes, es una única jornada, se llama Debates y Perspectivas sobre la historia del libro en Colombia y en América Latina. Va a estar presente el profesor Gustavo Sorá, es un profesor argentino, antropólogo, historiador, y nos va a contar cómo han sido esos desarrollos transdisciplinares de la historia de la edición y del libro en América Latina. Y también contaremos con la participación de Juan David Murillo, historiador caleño, actualmente está haciendo sus estudios en doctorado en Chile, y también nos va a contar sobre historia de las librerías, historia del libro en el siglo XIX, los editores y libreros del siglo XIX, y espero compartir mi experiencia sobre la selección Samper Ortega, el editor, su papel en ese proceso editorial del siglo XX en Colombia, las publicaciones, las colecciones editoriales del siglo XX en Colombia, y también presentaremos otros avances investigativos que tienen que ver con la historia del libro en Colombia. Habrá un espacio para estudiantes, así que se van a presentar investigaciones muy importantes que van a ser un punto de giro clave para nuestros estudios a futuro. Los invito, desde las 8 de la mañana hasta por la tarde, cordialmente invitados.